es la prioridad número uno de los chilenos y al mismo tiempo un termómetro ciudadano de la gestión de las autoridades a cargo del manejo de la delincuencia y justamente lo que pensamos todos nosotros. Vamos a conversar junto a Axel Callis, director de Tú Influyes. ¿Cómo estás, querido Axel? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? La veo en la mañana. Ah, sí, pues, es verdad. Sí. Ahora estamos de noche. Y te quiero preguntar lo siguiente. Hace un tiempo los chilenos parecía que la prioridad era las pensiones, número uno, pero desde un tiempo a esta parte la delincuencia, la seguridad ha aparecido como prioridad. ¿Qué análisis se puede hacer? Evidentemente que hay una palabra como que tiende a reemplazar lo que es la inseguridad o la percepción que es el crimen organizado. Y evidentemente para los chilenos y chilenas, hoy el crimen organizado es una palabra que engloba todos los miedos, las percepciones de inseguridad y algo que es mucho más grande que la inseguridad como lo entendíamos antes. Es un tema que llegó para quedarse acá, el 87% dice que es urgente asumir por parte del gobierno y la autoridad y el Estado la lucha contra el crimen organizado, luego y la inflación y después viene la reforma pensional. Pasa a tercer lugar. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿están percibiendo los chilenos que para el gobierno es también prioridad y qué pasa con las autoridades que están a cargo de esta temática puntualmente? Yo creo que el gobierno en este minuto está en una transición, yo diría que todavía no sabemos si va a ser exitoso o no, pero está haciendo una transición después de la administración que tuvieron y el debut que tuvo la ministra Interior anterior, que fue Isquia Siches con Temuculcuy, porque... Vamos a ver esa lámina justamente, sí. ¿o no? Acá vemos, por ejemplo, al lado de derecho de allá, que Isquia Siches tenía un rechazo bastante alto, un 52%, esta es una lámina de antes del cambio de gabinete. Ya. Y acá hay un comparado, en esta otra encuesta, entre Isquia Siches con Manuel Monsalve y Carolina Toa. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de una u otra forma, en la gestión de Isquia Siches, de marzo a septiembre, se debilitó bastante porque los chilenos y chilenas percibían que no había una conducción con respecto al tema de la inseguridad y estaba todo mucho más asociado no tanto al narcotráfico, sino que a lo que sucede en la Araucanía y la provincia de Arauco. Bueno, y la visita ahí de la exministra fue fundamental también en la percepción, fue un pésimo debut. Entonces, yo siempre dije, sin un ánimo de ofender, pero que el gobierno estaba jugando con 10 con respecto al tema de inseguridad. Entonces, el gobierno retrocedió mucho o nunca pudo avanzar en la lucha frontal contra el crimen organizado hasta el cambio de gabinete. Ahora, el cambio es elocuente, ¿no? Con Carolina Toa y Manuel Monsalve que se mantiene en el cargo de subsecretario. Absolutamente, o sea que tienen una, yo diría, aprobación mucho más alta. Entonces, en este sentido, el concepto de crimen organizado, creo que tenemos otra lámina donde podemos ver cómo se han ido posicionando estas autoridades, tanto Manuel Monsalve, acá está. Ahí está. Estas son láminas actuales y, por ejemplo, en CADEM aparece Manuel Monsalve en primer lugar en términos de aprobación. Y Carolina Toa en segundo lugar. Y en Data Influye, de la última, aparece Manuel Monsalve en cuarto o quinto lugar y Carolina Toa en segundo lugar. Eso es bastante, se podría decir, inusual, que autoridades del Ministerio del Interior que están en esta lucha aparezcan muy bien posicionadas. Eso quiere decir que hubo un antes y un después. Hay un acuerdo que se está tratando, un acuerdo transversal por asumir el tema del crimen organizado y la lucha contra la delincuencia. Pero esto no quiere decir que siempre se traspase al gobierno. Eso mismo te quería preguntar, porque si las autoridades de interior están bien evaluadas, siendo la delincuencia la primera prioridad, ¿se puede traspasar eso a la figura, por ejemplo, de Gabriel Boric? Nadie se hace famoso siendo ministro del Interior. O sea, yo no conozco en muy pocos países que alguien se haga famoso. Es un puesto complicado. O transforme todo ese capital en algo, porque es una lucha que en realidad nunca se gana. Lo que hace se contiene y se administra. Entonces, acá lo que está demostrando en estas dos encuestas, que son distintas y en general en todas las encuestas que uno ve, en que hay un cambio en la percepción ciudadana y se ve que las autoridades hoy en día están preocupadas de esta lucha contra el crimen organizado que de una u otra forma contiene narcotráfico, incautaciones, todo lo que son los portonazos, la encerrona, todo lo que son las extorsiones y todos estos crímenes que han aparecido en los últimos tiempos. Al final lo que todos queremos es tranquilidad y vivir seguros. Y la ciudadanía siempre valora no tanto que las personas tiendan a solucionar, porque estos son problemas que no se solucionan, se contienen y se reducen, sino que las personas estén preocupadas y ocupadas en buscar siempre ese combate. Y por otro lado, la población sin medio. Muchas gracias, Así Axel. Es. Muchas gracias, Nati. Un abrazo. Nosotros hacemos pausa en las noticias, regresamos de inmediato. No se vayan.